Les damos una calurosa bienvenida a esta presentación en la cual estaremos hablando de estos dos aspectos importantes de toda investigación, sea cualitativa o cuantitativa, la justificación y la viabilidad de un proyecto. Su servidor Julio Coello y mi compañero Christopher Chavarría en la segunda parte de esta exposición. Vamos a comenzar hablando de la justificación y la primera gran pregunta que nos tenemos que hacer en este sentido es ¿qué es la justificación? En términos básicos, la justificación es el por qué se lleva a cabo una investigación. Hay que exponer las razones y demostrar por qué es necesario e importante X o Y investigación. Claro, estos motivos tienen que ser un poco más trascendentes que simples caprichos. Para el caso en particular, podríamos, por ejemplo, pensar que la justificación de un proyecto de investigación como el que estaremos haciendo nosotros para obtener el título universitario en grado de licenciatura, esta podría ser nuestra justificación para llevar a cabo una investigación. Sin embargo, como hemos apuntado, la justificación para un proyecto tiene que trascender. Muchas veces la investigación tiene que ser conveniente para diversos motivos. Por ejemplo, resolver un problema social, formular una teoría, generar nuevas inquietudes o ampliar el campo de investigación de X o Y tema. Existen algunos criterios que se deben tomar en consideración a la hora de determinar la importancia potencial de una investigación. Y claro, en este sentido queremos mencionar que estos criterios no son exhaustivos, no son flexibles. Y hay que recordar también que de repente lo que es importante para un investigador, lo que sustenta la justificación para un investigador, puede ser que para otro no. El criterio puede variar. Así que hay que recordar esto, ¿verdad? Lo que a continuación mencionaremos, estos criterios para determinar el potencial de una investigación, son flexibles. Estamos haciendo alusión a Koff, Miller y Salkin de las investigaciones que ellos hicieron. Y en cada uno de estos criterios estaremos mencionando algunas preguntas concernientes a dicho criterio. Y claro, entender que en la mayoría de los casos, si contestamos afirmativamente dichas preguntas, entonces mayor será la importancia que tendrá nuestra investigación. Para el caso, podemos comenzar con el criterio número 1, hablando de la conveniencia. Podemos hacer preguntas tales como ¿qué tan conveniente es la investigación? En otras palabras, ¿para qué sirve? Respecto a la relevancia social, también podemos hacer preguntas tales como ¿es trascendente para la sociedad? ¿A quiénes beneficiará los resultados de esta investigación? ¿De qué modo se beneficiarán estas personas? ¿Qué alcance o proyección social tiene? Respecto a las implicaciones prácticas, podemos hacer interrogantes tales como ¿ayudará a resolver algún problema real? ¿Tiene implicaciones para una amplia gama de problemas prácticos? Ahora, pasando a la cuestión del valor teórico, podemos pensar, con esta investigación que llevaremos a cabo, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿La información que se obtenga pueda servir para revisar, desarrollar o apoyar alguna teoría preexistente? ¿Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación que hay entre ellas? ¿Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente? ¿Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? Respecto a la utilidad metodológica, podemos formular las siguientes preguntas. ¿La investigación que se desarrolla ayuda a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿Contribuye a la definición de un concepto variable o relación entre variables? ¿Pueden lograr con ellas mejoras en la forma de experimentar con una o más variables? ¿Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población? Claro, como hemos mencionado al inicio de este subtema, de estos criterios para determinar la importancia, el potencial de una investigación,
Hay que recordar que en la mayoría que contestamos positivamente estas preguntas, mayor será la justificación que tendremos para llevar a cabo. Hay que ser realista. No todas las investigaciones tienen todos los criterios que acabamos de exponer. Es más, muchas de ellas posiblemente se limiten a uno de estos criterios. Pero basta con entender que la justificación es lo que le da sentido a la labor que se hace, el por qué se está realizando la investigación. A continuación estaremos hablando entonces de la viabilidad de un proyecto. Continuando con nuestra exposición, hablaremos sobre viabilidad. La viabilidad literalmente significa capacidad para funcionar o mantenerse en el tiempo. En una investigación es necesario determinar la viabilidad de tal investigación, puesto que será la encargada de decirnos si es posible realizar la investigación o si fracasaremos en el intento. Y no solo en una investigación se utiliza la viabilidad. A la hora de abrir una empresa o de emprender un nuevo proyecto, es necesario saber si es viable. Y la viabilidad se encarga de darnos la probabilidad que tenemos de éxito o, caso contrario, de fracaso al emprender una investigación o un determinado proyecto. Para dejar más claro, veamos este ejemplo. Imagina que eres un maestro de matemáticas, el cual pretende defender a su mejor amigo que está acusado de haber falsificado un permiso de operación de negocios. ¿Tienes el conocimiento sobre el tema? ¿Alguna vez en tu preparación académica como maestro te enseñaron lo que debes hacer? ¿Qué posibilidad de ganar puedes tener? Sin duda que las respuestas a estas interrogantes son negativas, puesto que como docentes somos preparados para educar, para enseñar, en ningún momento para pararnos delante de un juez y defender una acusación. Tampoco mientras estuvimos en nuestra preparación académica se nos brindaron las destrezas y las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esta defensa. Si nos colocaran delante un abogado, el cual sí está muy bien preparado, seguramente que nuestra posibilidad de ganar sería nula. En tal caso, decimos que no es viable que defendamos a nuestro amigo. ¿Por qué? Porque hemos analizado y no cumplimos, no tenemos los aspectos necesarios para poder defenderlo. En las investigaciones y los proyectos ocurre lo mismo. Según Mertens 2010 y Rojas 2001, debemos tomar en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo la disponibilidad de tiempo, los recursos financieros, los recursos humanos y los materiales. Disponibilidad de tiempo nos sirve para saber si contamos con el tiempo suficiente o si la investigación será tan larga que una vez que la terminemos no nos van a servir los datos que encontremos o a las conclusiones que lleguemos. Los recursos financieros son necesarios para saber si podemos costear todo lo que debemos de gastar a la hora de emprender una investigación o un proyecto. Los recursos humanos. Contaremos con esa muestra de personas en el caso de hacer una investigación donde requeramos la participación de personas. O también si contamos con el personal necesario para poder llevar a cabo la investigación o proyecto. Saber si los materiales que tenemos son los suficientes, los cuales determinarán los alcances de la investigación. Tenemos tipos de viabilidad. En primer lugar, viabilidad técnica. Esta está relacionada con la existencia de los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación. Hace algunos años era imposible hacer una investigación en el funcionamiento del cerebro humano en tiempo real porque no existían los medios, las máquinas necesarias para hacerlo. Por tanto, no teníamos viabilidad a la hora de emprender tal investigación. La viabilidad económica. En ocasiones existen los medios para poder emprender
una investigación o un proyecto, pero esos medios son demasiado costosos. Tal es ejemplo del gran colisionador de hadrones de Suiza, el cual se gastó mucho dinero para poder hacerlo. Y la experiencia nos dice que no es viable hacer otra máquina de estas, puesto de que es muy costosa. La viabilidad temporal es la que nos dice si contamos con el tiempo suficiente para hacerlo o si vamos a tardar demasiado tiempo y una vez que terminemos nuestra investigación no será relevante. Y en último lugar tenemos la viabilidad ética. Quizás tengamos el recurso, tengamos el financiamiento, pero sucede que para poder llevar a cabo nuestra investigación, los métodos que habríamos de emplear para desarrollarla van en contra de la ética o de la moral, lo cual nos impide llevar a cabo la investigación o proyecto. Por tanto, no podemos emprender dicho proyecto o investigación, es decir, no es viable. Espero que hayamos entendido.